Y bueno, mi nombre es Ricardo Muñoz, yo soy preventa técnico del departamento de Fortinet en Arrow. Y bueno, hoy quiero mostraros, como vemos en pantalla, la solución de Fortinac para al final conocer un poquito pues, las diferentes funcionalidades que nos aporta realmente esta solución, ¿no? Lo que sí que es importante es que agradecería que todos apuntaseis mi correo electrónico, ¿vale? Que lo tenéis aquí en pantalla, pues para poder consultarme también en cualquier tipo de duda o incluso intentar ayudaros en vuestros futuros proyectos que tengáis con cualquiera de las soluciones que tenemos en el portfolio, incluida esta de Fortinac, por supuesto. Y lo que sí que es importante es que realicemos la presentación de manera continua, ¿vale? Sin interrupciones, al ser posible, para al final poder hablar de todo el contenido completo, ya que es bastante contenido, y pues intentar reservar esos 5 o 10 minutitos para el final para comentar cualquier tipo de duda y, si no lo he dicho, ¿vale? Apuntar mi correo electrónico y poder incluso llevarla a un poquito más o a algún proyecto en concreto. Luego, antes de empezar con la presentación, sí que es cierto que voy a hacer un pequeño inciso. Al final, como podemos ver en pantalla, estamos viendo este nombre de Divergente, ¿vale? Y es importante para mí presentaros un poco la comunidad de Divergente, que es una comunidad que hemos formado todo el equipo preventa de Arrow, es decir, todos los preventas de los diferentes fabricantes. Y bueno, pues sí que es cierto que el pasado 4 de marzo se realizó ya un evento para presentar un poquito esta comunidad y al final yo, pues para los que no habéis podido asistir o los que no tenéis información, simplemente decir que al final Divergente es un punto de encuentro, sobre todo para todos nosotros, para todos los preventas, y aquí al final vais a poder encontrar pues todos los contenidos que están grabados, como esta presentación, podemos encontrar pues diferentes webinars, podcasts, videotutoriales, tendremos noticias, seminarios, al final también incluso la posibilidad de contactar directamente con los diferentes expertos que tenemos en las diferentes áreas. Lo que sí también es importante o es interesante es que sepáis que aunque esta presentación y yo sea de Fortinet, en esta comunidad no solamente vamos a encontrar contenido de Fortinet, ¿vale? Es decir, vamos a tener contenido de todos y cada uno de los fabricantes con los que trabajamos actualmente en Arrow. Así que, bueno, no os preocupéis porque nosotros tenemos el contacto de todos vosotros y os seguimos informando desde aquí, desde Arrow, para que al final pues sepáis cómo tenéis que acceder o cómo tenéis que registraros y al final pues podáis formar parte de esta comunidad, sobre todo también para poder acceder a todo tipo de contenido. Dicho esto, voy a empezar directamente ya con la presentación. Así hemos hecho un poquito más de tiempo, un par de minutitos. Y bueno, pues lo primero que vemos en pantalla, ¿no? Es al final ver y controlar qué hay en nuestra red. Yo creo que al final, si en nuestra red o en nuestro escenario no tenemos visibilidad, es imposible al final tener un control o tener visibilidad realmente de todo lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues aquí la solución de Fortinac al final nos va a ofrecer toda esa parte de control, toda esa parte de visibilidad completa e incluso la posibilidad de tener remediaciones con acciones automatizadas. A ver si soy capaz de pasar aquí. Ahí está. Bueno, pues la evolución del control de acceso creo que es otra de las cosas muy importantes que hay que comentar, ¿vale? Porque al final estamos hablando de las soluciones de NAC a nivel general, es decir, toda esta evolución que ha habido en la capa de control de acceso. Y bueno, pues en las versiones 1.0, las primeras versiones, sí que es cierto que pues, había una integración, instalación escalable, había esa verificación de dispositivos, pero bueno, carecía de bastantes más funcionalidades, pues sobre todo el tema de visibilidad, temas de seguridad. Sí que es cierto que ya en esta versión 2.0 se le dio un nuevo enfoque, ¿vale? Un enfoque bastante interesante, incluso ya había ese aprovisionamiento de red, incluso podemos gestionar variedad de tipos de usuario, también incluyendo así la parte de BIOS, esta cual permitía pues todo ese perfilado y todo el control de los dispositivos personales en entornos corporativos. Y bueno, pues como no, quedaban todavía algunas cositas más, sobre todo para esa parte de IoT, que es lo primero que nos llama la atención en esa versión 3.0. Y bueno, en esta llegada del NAC 3.0 se añadió esa capacidad para poder perfilar y controlar ya directamente dispositivos IoT, ¿vale? Que sí que es cierto que hasta esta misma versión no existía o no estaba disponible esta disponibilidad, ¿vale? No se podía realmente perfilar dispositivos IoT y sabemos que hoy en día es una de las cosas fundamentales y de las que nos vamos a encontrar prácticamente en casi todos los escenarios. ¿Vale? Y bueno, por supuesto también en esa versión pues, 3.0 también sí que es cierto que hubo mejoras de visibilidad, control, todo el tema de automatizaciones, ¿vale? Se empezó a hacer ese tema de respuestas automatizadas cuando hubiese cualquier tipo de evento en la seguridad. Luego también, para mí creo que es bastante importante saber de dónde viene, ¿vale? Es decir, de dónde proviene Fortinac, esta solución. ¿Por qué? Bueno, al final Fortinac no es una solución que lleve un año, ni lleve 2 años, ni 3 en el mercado. Es una solución que antes tenía otro nombre y lleva muchísimos años ya
en el mercado. Entonces aquí es cuando quiero presentar realmente, pues que bueno, en el año 2000 se fundó realmente una empresa llamada Bradford Networks, que algunos de los que estamos aquí pues la conoceremos. Esta empresa tenía un producto bastante fuerte, un producto pues para todo este control de acceso a la red, tenía visibilidad de los dispositivos, te permitía tener ese control perfilados a través de lo que es la microsegmentación, incluso pues la posibilidad de aplicar políticas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta pues, tenía bastante potencial, pero al final Bradford no llegaba a tener un alcance tan grande como el que podía ofrecer Fortinet. Estamos hablando respecto a visibilidad comercial, ¿vale? O sea, no a visibilidad de la herramienta. Entonces, bueno, por otro lado, yo creo que Fortinet hasta entonces no disponía tampoco de ninguna solución para todo el tema del control de acceso a las redes. Y bueno, pues como Bradford era una pionera en este caso, en este tema de soluciones NAC, pues gracias a la unión de ambas, ¿no? Pues se fundó o se sacó a la luz la herramienta que conocemos ahora como FortiNAC. También es cierto que por otro lado Fortinet como tal ha ido desarrollando, por supuesto, y ha ido mejorando muchísimo pues todas las funcionalidades de la herramienta o de la solución de FortiNAC. Esto queremos decir que han pasado 20 años ya, ¿vale? O sea, desde el 2000 pues son bastantes años los que se ha ido mejorando, se ha ido perfilando la herramienta y bueno, también es muy importante que Fortinet en este caso, a su solución de FortiNAC, lo que le hizo fue una integración muy extensa con todos los productos y servicios que tenemos en el portfolio de Fortinet. Obviamente, gracias a la parte de Security Fabric, que también hablaremos de ello, ¿vale? Que con la integración de Security Fabric, pues tenemos directamente integración completa con el resto de soluciones. Pero dicho esto, para mí también es importante que al final, como hemos dicho antes, Bradford es una solución que antes necesitaba integrarse con la mayor posibilidad o con la mayor cantidad de fabricantes posibles. Esto lo convierte al final en una solución multivendor. Estamos hablando de que aunque Fortinet le haya aplicado esas mejoras y esas funcionalidades, sigue siendo una solución que al final permite integrarse con el resto de fabricantes, ¿vale? Y esto creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Vamos a pegarle un repasito a la parte, bueno, lo que se supone que son los retos, ¿no? En este caso de los dispositivos IoT. Como sencillo, al final yo creo que esto se entiende, ¿no? Cuando nosotros conectamos un dispositivo, esto hace al final que un puerto quede abierto, ¿vale? Bueno, pues al final, si nosotros en el entorno que tenemos no tenemos una solución para todo este control de acceso a la red, pues desconocemos realmente el tipo de dispositivo que se ha conectado y esto al final, el no tener ningún tipo de visibilidad sobre lo que tenemos ni sobre el qué tipo de dispositivo es, pues obviamente puede generar una brecha en la seguridad. Cuando se genera esta brecha en la seguridad, pues al final ya podemos tener un foco de amenazas y demás. En resumen, ¿cómo podríamos solventar realmente pues, esta problemática? Yo creo que con estos 3 sencillos pasos. Al final, bueno, con la solución de FortiNAC, pues obtenemos la visibilidad completa de todo, ¿vale? Es decir, de todos los dispositivos que estén conectados directamente a la red. Aplicamos esa parte de perfilado, en ese perfilamiento donde se identifica el tipo de dispositivo y luego pues directamente en una fase, lo que sería un poco de control, ¿no? Aplicaríamos un poco de microsegmentación para ir separando en diferentes segmentos de red diferentes tipos de dispositivos. Al final lo que conseguimos con esto es pues directamente, cuando ya el dispositivo está en producción, tener la posibilidad, como hemos dicho al principio, de elaborar incluso una respuesta automatizada para poner remediación pues, a un tipo de amenaza en concreto, ¿vale? Sí que es importante que, bueno, pues todos o la gran mayoría de los que estaremos aquí conoceremos lo que es Security Fabric, ¿vale? Y bueno, hoy realmente lo que no voy a hablar muy avanzado de lo que es el motor de Security Fabric como tal, pero lo que sí que me interesa en este caso es hablar un poco de ese valor añadido que tiene en este caso con la integración directamente de FortiNAC, ¿vale? Entonces, bueno, para pegar un pequeño resumen de lo que es el Security Fabric, al final sabemos que Security Fabric permite realmente segmentar, podemos decir, toda una infraestructura desde un dispositivo IoT, por ejemplo, o incluso llevárnoslo hasta dispositivos que están en la propia cloud, en la propia nube. Y bueno, pues al final también nos brinda, ¿no?, esa posibilidad de tener visibilidad de todo lo que está conectado a la red. Incluso tenemos una serie de mapas que nos permiten pintar todos los dispositivos de nuestra infraestructura completa, a los cuales vamos a poder acceder pues, a nuestro clúster de firewall, switches, puntos de acceso, dispositivos conectados y tener un acceso pues, bastante detallado de cada uno de los dispositivos que tenemos conectados. Pero realmente a lo que iba, que es con la integración de FortiNAC, ¿vale? Lo que conseguimos es, por ejemplo, tener una visibilidad completa, por supuesto, de esos dispositivos que tengamos conectados incluso en nuestra parte de FortiNAC y también gracias a Single Sign-On, ¿vale? Gracias a otra de las funcionalidades que nos ofrece también Security Fabric, podemos incluso exportar objetos, que en este caso podríamos decir que son como una especie de etiquetados que nosotros podemos
etiquetar dispositivos en nuestras fases de perfilado, exportar directamente esos objetos a nuestro firewall y luego en nuestro firewall incluso tener un grupo, ¿vale?, que pertenezca a todos los dispositivos etiquetados para poder aplicarles políticas de seguridad directamente, ¿vale? O sea, hablamos de una integración bastante curiosa en esta parte de Security Fabric. Y luego, bueno, una cosa que también es importante es saber que la propia herramienta, es decir, la propia solución de Fortinet, tiene sus propias tareas o sus propias acciones de automatización, que son bastante extensas la cantidad de posibilidades que podemos hacer. Y si no, pues también se puede utilizar en otros casos, incluso el motor o el framework de automatización que también te proporciona Security Fabric, en el que te permite, pues incluso, pues, meter un dispositivo en cuarentena a través de un switch o del mismo Fortinet. O incluso con Fortinet podrías tener también en tareas automatizadas, como por ejemplo capar usos de USBs, obligar a dispositivos a instalar un tipo de certificado, etcétera, ¿vale? Son ejemplos pues muy reducidos. Dicho esto, y hablando de integraciones, también quería añadir otra de las soluciones que tenemos en el portfolio de Fortinet, que obviamente es la parte de FortiClient. Creo que FortiClient es fundamental comentarlo en esta integración directa que tiene con Fortinet. Y bueno, como ya sabéis, muy rapidito, FortiClient nos ofrece un producto que si no lo licenciamos podríamos levantar túneles VPN de manera totalmente gratuita, pero luego tenemos esa versión premium o esa versión de pago por licencia que es la que justo necesitamos para hacer esta integración en la parte de Fortinet, con lo cual me voy a centrar sobre todo en esta parte. Y bueno, aparte de dotarnos en el dispositivo, pues seguridad, como puede ser antivirus, escaneo de vulnerabilidades, filtrado web, control de aplicaciones, pues una de las funcionalidades que más destacan para esta solución, al integrarnos con Fortinet, es la posibilidad de hacer políticas de compliance, ¿vale? Es decir, esto es cuando hablamos de políticas de compliance con Fortinet, es cuando estamos hablando de una integración directa de FortiClient EMS, en este caso con la parte de Fortinet. FortiClient EMS, para también pegar una pinceladilla, es un dispositivo, para los que no lo sepan, que te permite al final, también aparte de almacenar todo el licenciamiento de los endpoints, también nos permite gestionar de una manera centralizada pues todos los dispositivos que tengan instalados el agente FortiClient, por supuesto. Dicho esto, con Fortinet somos capaces de extender esas tareas de perfilado, es decir, podemos perfilar dispositivos a través, por ejemplo, de los dispositivos que tengan instalado todo el tema de FortiClient utilizando esas políticas de compliance. Es decir, todo esto al final nos ofrece un perfilado muchísimo más preciso gracias a tener el agente. ¿Por qué? Porque con el agente de primero vamos a obtener el sistema operativo, vamos a obtener la Mac, vamos a obtener las aplicaciones que tiene instaladas. Es más, podríamos incluso realizar un perfilado, poniéndonos un poco más serios, a través de un proceso del dispositivo que tenga activo. Es decir, tú puedes obligar, voy a poner un ejemplo tonto, con la calculadora, es decir, yo puedo obligar que el dispositivo cumpla con este rango de IP, que sea un sistema Windows y que encima tenga activo el proceso de la calculadora. Hasta ese punto podríamos incluso realizar un perfilado para permitir que el dispositivo entre a la red con mayor seguridad. Con esto vamos también a empezar a dar una visión un poquito más técnica sobre la solución. Y bueno, yo creo que lo primero, como podemos ver en pantalla, seguridad en el mundo del IoT. Y yo creo que lo más interesante es coger esta solución de Fortinet y dividirla en esos tres pilares tan importantes, esa parte de visibilidad, parte de control y parte de respuestas automatizadas. Estas tres las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y las vamos a ir comentando. Es decir, vamos a comentar el proceso completo que hace Fortinet desde que descubre un dispositivo hasta que realmente elabora una respuesta automática. Al final, bueno, la parte de visibilidad, qué deciros, ¿no? Como hemos comentado, vemos lo que está conectado, se iniciaría una fase de perfilamiento que también la vamos a ver. En el perfilamiento somos capaces de identificar el tipo de dispositivo que es, somos capaces ya de acceder a esa fase de control, asignarle una política de acceso con su correspondiente VLAN y después, pues, como hemos comentado antes, incluso elaborar esa respuesta automatizada si hubiese algún tipo de amenaza. Empezando con esa parte de visibilidad, vamos a irnos al primer bloque en el que, bueno, pues aquí lo que podemos ver es que se descubre el dispositivo, ya sea incluso un dispositivo IoT, el usuario o incluso las aplicaciones del dispositivo. ¿Cómo se pueden identificar estos dispositivos? Actualmente, ¿vale? Existen 17 métodos de perfilado, que lo vamos a ver después en la fase de perfilado, y eso al final lo que te permiten obtener es la información de los dispositivos, ¿vale? A través de tramas, en este caso. ¿Cómo son esas tramas? Por encima podemos ver, como vemos en pantalla, el Radius, la CLI, SNMP, Syslog, un MDM, DHCP o incluso LDAP.
¿vale? La solución de FortiNAC, hasta entonces, puede interactuar ya con más de 2000 dispositivos de red. Y bueno, como hemos mencionado antes, al ser una solución multivendor podemos pues integrarnos con diferentes fabricantes, con una gama bastante extensa. Y también una de las cosas que son interesantes es la capacidad que tiene de identificar y aplicar perfilados. Pues, por ejemplo, la posibilidad de crear política de compliance por tipo de dispositivo. Podemos extender toda la parte de seguridad y parches a usuarios que, por ejemplo, no tengan el agente de FortiClient instalado, que eso también es bastante interesante. Podemos utilizar directamente el firewall, es decir, FortiGate, para la identificación pasiva a través de todo el escaneo que hace del tráfico e incluso por la posibilidad también de auto-registrar a usuarios invitados. Aquí, bueno, podemos ver un poco pues esta arquitectura de recopilación de datos sin agente. Y bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, FortiNAC recibe las tramas de SNMP por parte de los switches, por parte del tema de router. Podemos utilizar incluso a través de la línea de comandos, podemos ejecutar ciertos archivos, o sea, ciertos scripts que podemos directamente mandar o recibir esas tramas para buscar información sobre el tipo de dispositivo. Como hemos dicho también, podemos hacerlo a través de las sesiones que están almacenadas en el propio FortiGate, en el propio firewall, o incluso también recibir información de diferentes syslog. Podemos hacerlo a través de nuestra solución de FortiSIEM, que también la tenemos, o incluso con cualquier otro tipo de SIEM, ¿vale? Como hemos dicho, al final somos multivendor y podemos utilizar cualquier tipo de dispositivo al final para poder recibir esa información de syslog. Y luego, por otro lado, pues bueno, como ya sabéis, existe también una gama bastante extensa de diferentes APIs que permiten integrarte con Fortinet directamente y al final, pues de estas cuales también podemos al final sacar o lograr tener información un poquito más detallada para poder realmente realizar ese perfilamiento del dispositivo, ¿vale? Ahora sí, dicho esto, empezamos con esa fase de perfilado. Como hemos dicho antes, al final nosotros cuando ya tenemos conectados todos los dispositivos a nuestra red, ¿vale? Nuestro FortiNAC lo que va a hacer es iniciar una fase de perfilado, que es la que vemos a continuación, para poder identificar qué es el dispositivo, es decir, es una cámara, es un teléfono, es un Android, es un Windows, es un portátil, ¿vale? Podemos diferenciar el tipo en función de las reglas que nosotros vayamos preconfigurando, ¿vale? Entonces, es importante saber que existen dos métodos o que se dividen en dos formas para realizar un perfilado. Tenemos una parte de activos y una parte de pasivos, ¿vale? Como podemos ver aquí, por ejemplo, los pasivos reciben la información a través de la MAC o por el DHCP de un dispositivo y, sin embargo, los activos pues, reciben toda esta información a través de los puertos que estén utilizando estos dispositivos. Es decir, por ejemplo, pues TCP, UDP, HTTP, SSH, Telnet, etcétera, ¿vale? Todos estos métodos se pueden evaluar como un AND o como un OR. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo puedo decir que el dispositivo tiene que cumplir con este rango de IP, con este sistema operativo y con estas tramas de SNMP. Obligatorio. Y si no cumple con las tres, no entra. O podemos decir que el dispositivo tenga que cumplir con una de esas tres. Es decir, si cumple con una de esas tres, vale. O sea, es decir, podemos evaluar como un AND o como un OR. Cosa que también es muy importante porque al final, cuantos más métodos se estén utilizando, pues más difícil, ¿no?, será impersonar este tipo de dispositivo, que es lo que estamos viendo a continuación en pantalla. Luego, por último, lo que sí quería comentar de aquí, pues son estos tres métodos nuevos que se han añadido. La parte de Network Flow, que es el que busca información a través de las sesiones que se han creado en el FortiGate, que con esto también seríamos capaces de identificar pues, un tipo de dispositivo en concreto. WinRM, ¿vale?, que se realiza a través del servicio WinRM, que tiene en este caso Microsoft, con la parte de Windows, pues nosotros podemos preconfigurar ese servicio en los dispositivos y al final, a través de un script que podemos personalizar directamente nuestro FortiNAC, podemos lanzar ese script para que mache directamente contra esas máquinas y que intente sacar la información que nosotros hayamos pedido, ¿vale? Luego también tenemos WMI Profile, que en este caso también nos permite lanzar una especie de petición a ese dispositivo y poder obtener toda la información sobre este. A ver, para lanzar esas peticiones, obviamente, necesitamos privilegios, ¿vale? Necesitamos utilizar un usuario que sea el administrador, que es lo más correcto, y las passwords correctas, si no, al final no vamos a poder acceder al dispositivo. Una vez que hayamos hecho esto, podemos sacar información de qué Windows tiene, la versión, qué parches, aplicaciones, incluso podríamos ver pues, si está en un directorio activo, por ejemplo, ¿vale? Y todo esto nosotros podemos ir utilizándolo en nuestra fase de perfilado. Cuando ya tengamos esa fase de perfilado, hemos descubierto lo que está conectado, lo hemos identificado y pasamos directamente
a la fase de control. En esta fase de control, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues una vez que nosotros sepamos que tenemos una impresora, voy a poner el ejemplo, siempre me gusta poner las impresoras, cuando nosotros tengamos el tipo de impresora perfilado, vamos a decirle, vale, pues todo lo que coincida, en este caso, con el perfil de impresora, se le va a asignar cierto acceso a la red, es decir, cierta política de acceso a la red, que en este caso pues será pues, la VLAN imaginaos de impresoras, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, en esta fase de control es donde se realiza pues, toda la autenticación, donde se realiza toda la autorización y al final lo que hacemos es mandar a los dispositivos a la VLAN correspondiente en función del rol que tenga o del tipo de dispositivo. Todo eso se realiza de manera dinámica, ¿vale? Todo esto, por supuesto, es microsegmentación al final en la red, ¿vale? Al final nos permite, por ejemplo, aunque veremos también una diapositiva que nos lo explica Wild, veremos, por ejemplo, un dispositivo no registrado que directamente nuestro FortiNAX lo envía al switch, el switch lo pone en una VLAN de registro, obligamos a registrar ese dispositivo y luego incluso, pues una vez haya pasado ese proceso, que vaya a su VLAN correspondiente. También incluso podríamos aislar, si tuviésemos una amenaza, por supuesto, en una VLAN de cuarentena, ¿vale? Cuando ya tengamos esas dos fases, ¿vale? El dispositivo, imaginemos que está en producción, está la VLAN correspondiente, pasamos a esa fase o a ese pilar de respuestas automatizadas. Como hemos dicho al principio, con FortiNAC directamente, con la solución, podemos directamente, pues ¿cómo decir, no? Elaborar una respuesta automatizada que podemos imaginar todas las que hay muchísimos. De hecho, podríamos lanzar hasta script cuando se produzca, un tipo de evento en la seguridad. Y bueno, pues al final, cuando nosotros queramos tener un host comprometido o cualquier tipo de cosa, pues simplemente podemos tener una preconfiguración de esto y automáticamente pasaría el dispositivo a remediación. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver el perfilamiento de un dispositivo. Me ha parecido interesante. Al final, bueno, es muy sencillito, ¿vale? Al final vemos la impresora que se conecta directamente a un puerto que tenga estipulado el switch. Este se manda una trap de la MAC al dispositivo del FortiNAC y luego el FortiNAC, que previamente ya hemos creado un tipo de perfil para nuestras impresoras, por eso había puesto ese ejemplo, lo ha identificado como una impresora, dicho otra vez, y al final, ¿qué hace? Pues que directamente FortiNAC informa a nuestro Security Fabric y permite el acceso a ese tipo, en este caso, de dispositivo que es una impresora. Sin embargo, pues en otros ejemplos, por ejemplo, tenemos un usuario que ha sido infectado con un PC de la organización y que ha hecho pues que FortiGate directamente envía este evento al FortiNAC y FortiNAC a su vez envía ese dispositivo a una VLAN de cuarentena, es decir, lo pone en una VLAN totalmente separada del resto y contiene la amenaza en un nodo. Aquí, bueno, vamos a ver un vistacito rápido a algunos de los beneficios que tiene esta solución de FortiNAC. Como hemos mencionado antes, pues bueno, creo que soporta más de 2000 dispositivos, que eso es algo bastante importante. Utilizar APIs bidireccionales que nos permiten integrar FortiNAC con solución de terceros. Aquí nos ponen más de 150 fabricantes, en este caso. Somos capaces también de identificar esos dispositivos en cuestión de segundos. No requiere o no depende exactamente de 802.1x, exactamente porque al final podemos descubrir todos esos dispositivos a través de tanto las redes cableadas como redes inalámbricas. Y bueno, pues tiene una arquitectura bastante escalable y que además tiene bastante facilidad de integración. Como podemos ver también, pues podemos utilizar los servicios directamente de máquina virtual o servicios grandes para actuar como si fuésemos MSSP. Vale, pues bueno, aquí al final vamos a hablar un poquito de los elementos que forman esta solución del control de acceso a la red. Esto es fundamental. Al final estamos hablando de que tenemos appliances físicos, tenemos máquinas virtuales y al final, bueno, como podemos ver en cada uno de los pilares, es exactamente la misma información, solo que, bueno, pues tenemos una máquina manager, también que podemos ver tanto en físico como en virtual, y una máquina de Analytics Server que también está disponible en ambos formatos. Importante. La parte o la máquina de Analytics ha sido eliminada del mercado. Y yo lo he puesto aquí por el hecho de que todos estemos al tanto de esto, ¿vale? Ahora, toda esa recolección de logs y todos esos reportes se van a realizar a través de la solución de FortiAnalyzer, ¿vale? Ahora vamos a imaginar que ya nada más que nos queda la de Control Application y la de Manager. Y que el resto de centralización para el tema de logs, reportes, lo haremos con la solución de FortiAnalyzer, ¿vale? Como el resto de soluciones que tenemos en el portfolio. El dispositivo manager, por ejemplo, es el que nos permitiría una gestión totalmente centralizada de todos los dispositivos de FortiNAC que tengamos en nuestra infraestructura. Importante, ¿vale? Y luego la que pone Control Application sería lo que es la solución de FortiNAC, ¿vale? Es la máquina, tanto el appliance físico como la máquina virtual. Y por último, en la parte de la derecha,
pues disponemos de los 3 métodos de licenciamiento que tenemos, en este caso básico, el Plus y la Pro. Esto es muy importante y aquí sí que voy a hacer un pequeño inciso porque siempre estamos acostumbrados a utilizar un licenciamiento Plus o un Pro porque ya contiene muchas cosas y creo que es importantísimo también hablar de la Basic, que es sobre todo de la que más voy a hablar, para saber en qué escenario podría encajar un licenciamiento básico, ¿vale? Es importantísimo tener pues esto en cuenta. Entonces, la fase de cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un entorno IT o un entorno OT, toda esta clasificación al final se hace por reglas de perfilado, ¿vale? O sea, al final, pues puertos abiertos, tramas, ¿cómo decir? Pues, por ejemplo, sesiones que tengamos en un firewall, tipo de dispositivo, entre otras muchas más, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tengamos hecha ya esa clasificación, podemos al final crear políticas de acceso y directamente crear reglas para segmentar la red. Vale, hasta ahí solucionado con la básica. Pero ¿qué pasa en entornos IT? Pues que al no disponer la licencia básica, pues la básica no dispone o no da la posibilidad de que instalemos ningún tipo de agente, ¿vale? Ni incluso que podamos hacer políticas de compliance. Esto obviamente reduce muchísimo, sobre todo para muchos sistemas operativos, el poder sacar información de ese dispositivo para luego poder hacer un perfilado, con lo cual, ¿qué podríamos utilizar? O sí, ¿dónde podría encajar? Por ejemplo, en un escenario que solo trabaja mejor con Windows o que tengamos Microsoft. ¿Por qué? Porque gracias a los métodos o a las estrategias de perfilado que os he comentado antes, la de WinRM o la de WMI, podemos hacer una petición, ¿vale? O utilizar una CLI, una PowerShell, para directamente hacer esa verificación del dispositivo, ¿vale? De esta manera podemos verificar que el equipo, por ejemplo, sea Windows, que esté en dominio y que está cumpliendo con las características que se han exigido. Aquí podríamos llegar hasta la parte de BASIC. Ahora, dicho esto, si necesitamos una pasarela de doble factor de autenticación por SMS, si necesitamos portales cautivos o, por ejemplo, instalar cualquier tipo de sponsorización para validar a otro tipo de usuarios, no podemos hacerlo con la licencia básica. Nos tendríamos que ir a un licenciamiento Plus. En este caso, la licencia Plus, por supuesto, nos ofrece absolutamente todas las funcionalidades o todas las características que tiene el licenciamiento base y aparte nos permite hacer esa instalación de la gente, nos permite hacer política de compliance, nos permite incluso gestionar dispositivos invitados o BIOS, en este caso en concreto, integración también directa en la parte de single sign-on para que lo que he comentado antes de Security Fabric, no solamente para segmentación vertical, sino incluso para poder utilizar objetos o exportar directamente etiquetados para luego aplicarlos en política del firewall. Y luego, por supuesto, pues como hemos dicho, portales de registro, sponsorización, pasarela para doble factor de autenticación en la parte de SMS, ¿vale? Para esto tendríamos que irnos directamente a un licenciamiento Plus. Ahora, ¿dónde queda la diferencia entre la Plus y la Pro? Si el cliente con el que estamos tratando o el escenario que estamos valorando requiere, en este caso, de respuestas totalmente automatizadas, ¿vale? Por lo que sea, por la razón que sea, la Plus no tiene esa gestión de respuestas automatizadas. Entonces, por supuesto, la licencia Pro, que es el NAS completo, tiene absolutamente todas las características que hemos mencionado anteriormente y al final, pues una de las partes más clave es el poder elaborar totalmente pues alarmas directamente, gestiones automatizadas, respuestas, mandar script, ¿vale? Total tipo de, como podemos ver aquí, respuesta automatizada. Dicho esto, vamos a comentar también, que creo que es interesante ver un ejemplo de despliegue, ¿vale? En este caso, bueno, pues yo he traído la de un centro médico, la del centro médico de Atrius Health, que bueno, al final pues es una sede bastante grande, tenía muchas sedes, mejor dicho, y como podemos ver, pues carecían de visibilidad de los dispositivos en 36 sedes, que esto es un problema bastante grande, no tener un control ni visibilidad de todo lo que se esté conectando en 36 ubicaciones diferentes. Y bueno, pues también tenían que cumplir con algunas leyes o estándares de seguridad, como es la ley esta de HIPAA, la ley IPA, o como lo pronunciemos. Y al final, pues lo que necesitamos es tener un único punto, en este caso, de gestión y un único punto de visibilidad, ¿vale? Para poder tener absolutamente un control de todo lo que está conectado y poder tener una segmentación o clasificar tipos de dispositivo. Entonces, bueno, aquí que al final, ¿qué se solucionó? En este caso, con la solución de Fortinet y el licenciamiento Plus, pues lo que pudimos dar al final es visibilidad de todos los dispositivos conectados a la red, se permitió tener un perfilado para clasificar los dispositivos y al final aplicar esa capa de control y segmentación en la red. En este caso, aquí no se requería en ningún momento de automatizaciones o de respuestas automatizadas y al final, pues con un licenciamiento Plus cubría más que de sobra, ¿vale? Si en este caso se hubiese querido tener también ese tema de respuestas automatizadas, tendríamos que haber puesto un licenciamiento Pro.
Vale, bueno, ahora vamos a ver algunos productos o algunas características que tiene el producto de manera un poquito más gráfica. Y pues nada, aquí simplemente, si vemos, volvemos un poquito a esos tres pilares, a ese pilar de visibilidad, y simplemente lo que estamos viendo es que podemos ver dónde, ¿vale? Dónde se ha conectado un dispositivo. Da igual en qué sede, como podemos ver si en Houston, en Dallas o en Austin. Da igual qué sede, podemos ver si es un switch, si es un router, si es un punto de acceso, es decir, un control de dónde se ha hecho esa conexión. Podemos ver qué usuario o qué grupo de usuarios han sido los que están detrás de ese dispositivo y, claro, por supuesto, qué dispositivo es. No solamente si es un Android, un Windows, un Mac o cualquier otro, sino incluso si es un teléfono, es un portátil, un ordenador de sobremesa o una tablet, ¿vale? Y, por supuesto, la hora exacta de conexión. Aquí es lo mismo, ¿vale? Solo que en la parte, en este caso, de control, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo que ya una vez se ha identificado el usuario, somos capaces de identificar el tipo de dispositivo y sistema operativo, evaluamos los riesgos, en este caso, que puede suponer ese tipo de dispositivo y en función de eso le va a pertenecer una VLAN, es decir, un acceso de red, que puede ser sin acceso, un acceso como invitado, un acceso restringido o directamente un acceso totalmente abierto. Dicho esto, hablando también en la parte del control, con el cumplimiento del endpoint, aquí vamos a poner un breve ejemplo en el que podemos ver un dispositivo, un PC, que se conecta directamente a un puerto del switch, a nuestra red, y el switch directamente notifica a Fortinet, y en este caso, Fortinet, ¿qué es lo que pasa aquí en este proceso? Que si este dispositivo ya ha sido registrado posteriormente, al final, cuando tú te conectas, se te va a asignar tu VLAN correspondiente, ¿vale? Porque tú ya has cumplido y sigues cumpliendo con los estándares. Pero ¿qué pasa cuando no has hecho esa conexión nunca? Que te dice, ahí va, el equipo no está registrado. Automáticamente Fortinet vuelve a mandar otra vez esa trama al switch y directamente el switch lo mueve a la VLAN que nosotros tenemos preconfigurada o la llamemos de registro, ¿vale? Donde aquí va a tener que registrar el dispositivo o depende de lo que nosotros exijamos que hay que configurar, pues le puedes pedir incluso hasta un DNI, un teléfono, ¿vale? Abramos un poco la mente y nos imaginamos un poco un caso en concreto. Una vez dicho esto, directamente pasa o el Fortinet pues empieza con el proceso de perfilado. En el proceso de perfilado es donde se va a identificar el tipo de dispositivo de manera completa, aplicando esas estrategias que hemos mencionado en diapositivas anteriores. Una vez llegamos aquí, podemos decir que lo registra automáticamente, que se le asigne un tipo de rol y una vez dicho esto, pasamos a la fase de control, ¿vale? Es decir, ya hemos hecho el perfilado, hemos identificado todo y ahora pasamos a la fase de control. En esta fase de control, lo que estamos haciendo es decir que todo lo que coincida con que un dispositivo de impresoras se le aplique una política de acceso, en este caso, que pertenezca luego a cierta VLAN que pueda ser la VLAN de impresoras. O en este caso, como estábamos hablando de un PC, que me he ido un poco, pues en este caso sería el PC, ¿vale? Entonces, hablaríamos de que hemos hecho la fase de visibilidad, la fase de control, que la tendríamos aquí, y ¿qué pasa? Que si no cumplimos con la política o no cumplimos con esas reglas, directamente se marca como el equipo en riesgo. Aquí tendría que ir una persona o un administrador, ver realmente o verificar que el dispositivo, por qué no está cumpliendo, cómo se podría solventar, o en caso contrario, si directamente cumple absolutamente con todas las características que se le ha especificado, se le mueve directamente al acceso que le corresponda, ¿vale? Pues a la VLAN de PC corporativo, a la VLAN de invitados, a la VLAN de impresoras. Dicho esto, para ir terminando en esta parte, también es importante comentar un poco pues, todas las mejoras que ha habido en la versión, en este caso en novedades de la 8.5. Por ejemplo, se ha mejorado toda la parte de visibilidad, también se han incluido los dos métodos de perfilado que hemos hablado antes, WMI y WinRM, que como hemos dicho, vienen muy bien para escenarios en los que podamos incluso intentar entrar con una licencia básica, ¿vale? Luego también Fortinet ha mejorado mucho a la hora de recoger información de los números de serie, creaciones de políticas. También se ha extendido toda esta parte que hemos comentado de Security Fabric e incluso también la parte de FortiAnalyzer para recoger la información y eliminar, como hemos dicho, del mercado esa máquina Analytics Servers. Y bueno, pues luego también esa integración de FortiClient NMS se puede hacer a partir de esta versión, ¿vale? Para, como decir, ¿no? Incrementar el detalle de perfilado y la aplicación de políticas de compliance. Y bueno, pues por último también, como hemos dicho antes, la posibilidad de parsear esos etiquetados desde Fortinet para luego poder utilizarlos posteriormente pues en el FortiGate e incluso poder utilizarlos como objetos en nuestras políticas de seguridad.
Eso en 8.5. Ahora en la 8.6 se volvió otra vez a expandir toda esa parte de Security Fabric, ¿vale? Ahora podemos utilizar, como hemos dicho antes, FortiGate incluso como sonda para descubrir tipos de dispositivos conectados. Tenemos identificación pasiva por DHCP fingerprinting, incluso a través de la simple MAC que tenga el dispositivo. También luego tiene un patrón de detección de anomalías, que es interesante, y este nos permite también identificar cuando un dispositivo se está comunicando al exterior con patrones fuera de los habituales a los que suele utilizar, pues también nos indica como una posible amenaza. Por supuesto, todo esto va sumando con respuestas automatizadas, etcétera. Y luego, pues se ha añadido, como hemos dicho, esa parte de Network Flow para obtener información del dispositivo a través de las sesiones que hemos hecho del firewall, el FortiGate como sonda, basándose también en Match Type, que eso también es bastante interesante, o sea, el método de que coincida exactamente. Y luego la parte de WMI para identificar sistemas Windows, en este caso, de manera completa. Y con esto, pues podemos dar un poco por finalizado, ¿no?, este webinar de Fortinet. Para mí ha sido un placer estar ahí con